podcastiniciado.net, tu punto de encuentro. Gracias por continuar con nosotros en esta cápsula informativa para Más TV Noticias, especial sobre inmigración, reforma migratoria, derechos de inmigrantes y vamos a parar las deportaciones. Mi nombre es Maru Mora Villalpando y estoy muy orgullosa de representar aquí en el estado de Washington a un grupo independiente que se unió a la campaña Ni Uno Más. Y queremos concluir esta cápsula indicando precisamente qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra respuesta. Ya vimos que cuando inmigrantes indocumentados toman el liderazgo y están dispuestos a arriesgar detención y una posible deportación, es cuando Obama responde. Estas acciones que se hicieron en el país y superaron ya más de una veintena. Las huelgas de hambre no nada más afuera de la Casa Blanca, no nada más afuera de las oficinas de los sheriffs, por ejemplo en Arizona, pero aún dentro de los centros de detención, y todo este tipo de acción directa ha funcionado. Así que creemos en la campaña que es nacional y que es liderada por gente como nosotros indocumentados, que debemos de continuar la presión. Así que estamos haciendo un llamado a la población, no nada más indocumentada, pero también documentada, que se unan a una acción el 2 de agosto. Estamos pidiendo que la gente asista a la Casa Blanca en Washington, D.C., para demostrarle al presidente que no estamos dispuestos a tomar su respuesta de cómo maneja la crisis humanitaria de niños entrando al país como una respuesta satisfactoria, que no estamos de acuerdo que minimice las expectativas, que no estamos de acuerdo que las deportaciones son la solución. Por eso, aprendiendo nuestro ejemplo de constante acción, así como lo hicieron los jóvenes y obtuvieron DACA, así como nosotros lo hemos estado haciendo este año y logramos empujar al presidente a que tome una acción él mismo sin el Congreso, creemos que el 2 de agosto debe de ser un día en donde la gente visualmente se demuestre afuera en las calles, en este caso en Washington, D.C., y para los que no pueden llegar a Washington, D.C., haber acciones acá en la costa oeste. Específicamente en el estado de Washington vamos a tener una acción en Yakima el 1 de agosto, viernes por la tarde, en la ciudad de Tacoma, por supuesto. Va a haber una acción en el centro de detención del noroeste, en Tacoma. Nuevamente, ese va a ser alrededor del mediodía. La ciudad de Portland, unos días antes del 2 de agosto, también van a hacer una vigilia por todos los detenidos y los deportados en la ciudad de Portland. Esperamos también que pase lo que pase en la base militar que piensan enviar y usar como centro de detención para enviar a menores de edad o familias, haya también acciones. Así que estamos pidiéndole a la gente que no nada más venga, participe, pero que eleve la demanda, que no estamos de acuerdo que militaricen la frontera, que otra vez usen como excusa las crisis humanitarias para mandar dinero a más privatización de centros de detención, a más militarización de la frontera sur, a aumentar las deportaciones, a hacerlas todavía más fáciles y más rápidas. Así que el 2 de agosto es nuestro día para realmente comenzar y usar todo el resto del verano para seguir poniendo presión a Obama y no esperar a que él traiga un anuncio a finales del verano, que si vemos lo que hizo con los niños, pues no es una buena señal para lo que veríamos que él presentará a final de verano, si es que lo presenta y no cambia de opinión como lo hizo a principio de año. Ese es un punto muy importante, que entendamos que aunque ahorita la presión es en Obama porque él puede hacer algo sin el Congreso, no significa que no seguimos peleando por una reforma migratoria con dignidad para la gente. Necesitamos que la gente pierda el miedo, porque solamente así es como podemos hacer los cambios. Una de las personas que ha asistido a nuestras demostraciones, a nuestros talleres, a todo lo que hemos hecho en Tacoma, es una familia que nos dijo que el día que ellos perdieron el miedo, su vida cambió, se les quitó un peso de encima. Así que invitamos a toda la gente que aún todavía lo está dudando, que todavía tiene miedo, que iré, no iré, o que simplemente creen que no tienen el tiempo. Ya es hora de participar, ya no hay excusas. Muchos de nosotros lo hemos hecho y esperamos que el hecho que nosotros nos lanzamos a tomar estas acciones sean una invitación realmente abierta a que el resto de la población, sobre todo indocumentada, no nada más se una, pero que tome liderazgo en estas acciones. Así que
La única manera de asegurar que va a haber buenos cambios este año y que sirvió de algo todas las acciones que se han hecho, incluyendo la huelga de hambre de los detenidos en el centro de detención por 56 días, que valga la pena, es continuar la presión y asegurar que este año veamos un resultado, por lo menos para minimizar las deportaciones y, ¿por qué no?, regresar a aquellos que fueron deportados injustamente. Con eso los dejamos. Mi nombre es Maru Mura Villalpando. Esta ha sido una cápsula informativa para Más TV Noticias y esperamos verlos el 2 de agosto. Gracias.